Qué pena ahí todo el asunto, pero es que nos cortaron internet, porque sí, porque quisieron. Entonces ahí desembalamos todo con el internet de Bon Appetit, la pizzería de acá nos prestó internet y ahí entonces se va a hacer la presentación, el streaming, vamos a ver cómo sale, etcétera, etcétera. Bueno, bienvenidos a los 5 años de Lo Doy Porque Quiero. Gracias. Exactamente hoy, 2 de agosto, hace 5 años, se dio la primera charla, casualidad. No fue planeado, sí, que cayó martes y todo. En ese afiche del primer mes, fue como se hacen las cosas cuando uno empieza y como se ha hecho Lo Doy, es con los amigos. Y ese fue el único mes que toda la programación fue invitada de conocidos míos. Y Naranjo hizo parte de ese primer mes de Lo Doy hace 5 años. Y la programación de este mes, por primera vez después de 5 años, es lo mismo. Es personas invitadas, amigos cercanos. Entonces, pues sí que han estado ahí al lado de Lo Doy Porque Quiero. Y que de una u otra forma han compartido con nosotros. Entonces, para empezar, invitarlos como siempre. Muchas gracias por venir, muchas gracias siempre por estar ahí presentes en Lo Doy. Invitarlos este jueves, viene Mariana Matija, ella ha dado varias charlas y ha diseñado varios afiches de Lo Doy en alguna época. Ella es la creadora del blog Cualquier Cosita es Cariño y se llama La Vida Sostenible es para los Valientes. Eso es lo que hay el día jueves. También recordarles que Lo Doy es aporte voluntario, pasan 2 tarritos. Las calcas de la celebración son las caras de todos los expositores, que son las mismas que hay en el afiche. Y esas son las calcas para que se lleven y ese es el otro tarrito que pasa y el otro es del aporte voluntario. Y bueno, entonces sin más, de nuevo por acá, yo creo que es como su 6ª o séptima charla. Naranjo se acuerda mejor, ¿sí o qué? Señor Naranjo, Felipe Naranjo. Contando con la de Suárez, esta es la 7ª. Séptima. Qué bien. Ya hasta me acabó el repertorio. Con la lógica edípica y entrañas de la sociabilidad humana, de Freud a Lacan. Filósofo y músico Felipe Naranjo, muchas gracias. Gracias, Andrew, sobre todo por crear este espacio, pues que es muy ingeniosa la idea. No sé qué tan fácil, no creo, pues debe ser muy difícil conseguir 8 personas al mes pues para que hablen, pero después de 5 años ahí estás, entonces que dure mucho pues porque como que yo creo que este es como el espacio del conocimiento pues más real, pues no como forzado por la academia, sino que yo estoy hablando porque quiero, ustedes vinieron porque quisieron, entonces es como el momento, pues el espacio ideal para que el conocimiento pues fluya y se comparta. Bueno, ya sobre el tema de la charla, yo pues siempre he dado charlas de filosofía, esta vez quise dar una de psicoanálisis, que es tal vez uno de mis temas favoritos, pero siempre le sacaba el cuerpo, porque es muy difícil hablar de psicoanálisis, debido a que hay muchos malentendidos respecto al psicoanálisis y muchas vertientes del psicoanálisis, ¿no es cierto? Entonces, pero hoy me atreví tal vez con el tema que me parece más central a mí y más crucial de toda la teoría psicoanalítica, porque es también el tema central que envuelve la clínica psicoanalítica, ¿no es cierto? Que es la lógica edípica, que hay que saberla entender para encontrarle su utilidad, porque también se puede entender de maneras muy equívocas. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, un compañero que estudiaba antropología vio el complejo de Edipo en una clase y en la clase siguiente se le paró al profesor así de manera desafiante y le dijo: ¿sabes qué? Yo estuve mirando a mi mamá ayer y pues yo no deseo a mi mamá, ¿no es cierto? Entonces se puede llegar como hasta esos extremos. Entonces creo que es bueno como aclarar qué significa la lógica edípica, porque creo que, como puse yo en la charla, es tal vez como uno de los conceptos que puede ayudar a la sociabilidad humana, ¿no es cierto?
lo contradictorio y lo difícil de la sociabilidad humana, ¿no es cierto? Para empezar, pues creo que es muy importante mencionar que la lógica edípica está basada en dos fuerzas fundamentales que Freud, pues esto viene desde Freud, les iré pues como tratando de explicar qué viene de Lacan y qué viene de Freud de lo que hoy voy a decir, aunque a veces se mezcla pues y va a ser difícil. Pero esta idea original sí viene de Freud, es la idea pues de que digamos que toda la sociabilidad humana y toda pues casi que el deseo humano se construye a partir de dos fuerzas que son el amor y la agresividad, ¿no es cierto? Que son dos fuerzas, si se puede decir, naturales. Esa idea no se la inventó Freud, venía desde Grecia, ¿no es cierto? Desde Empédocles, que las planteó incluso como fuerzas físicas, ¿no es cierto? Como fuerzas universales. El amor como una fuerza que une y vuelve todo lo mismo, y la agresividad o el odio, yo prefiero llamarlo agresividad para que se entienda bien, la agresividad como una fuerza que tiende a separar, y no las veía pues como decir lo bueno y lo malo, sino como las dos fuerzas que están interactuando para que el mundo ocurra, porque si todo fuera amor, todo se volvería lo mismo, todo sería igual, todo sería identidad, y digamos que no habría devenir. Y si todo fuera agresividad, pues todo se dispersaría y no habría relación entre las cosas, ni cohesión o coherencia posible. Entonces digamos que todo en últimas es como una interacción entre esas dos fuerzas, y nosotros digamos que encarnamos la interacción de esas dos fuerzas. Eso lo creía Freud firmemente, ¿no es cierto? No lo veía como, por ejemplo, si lo veía Jung, que veía la agresividad como una especie de malformación del amor, ¿no es cierto? Para Freud la agresividad era una fuerza natural, incluso para él era muy claro pues que era una fuerza súper útil, ¿no es cierto? Porque pues digamos que para vos encontrar lo que querés, de alguna manera tenés que tener ese ímpetu que da la agresividad, ¿no es cierto? Entendida en buenos términos. Incluso por ese concepto fue que Jung y Freud pues terminaron como separados intelectualmente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay esta primera idea pues, de que el amor y la agresividad incluso se buscan. Allí donde aparece el amor tiende a aparecer la agresividad, o donde aparece la agresividad tiende a aparecer el amor, ¿no es cierto? Está probada en mil cosas, ¿no es cierto? Yo quería empezar mostrándoles como una canción de Nick Cave que se llama Where the Wild Roses Grow, que es una leyenda, no recuerdo si inglesa o irlandesa, de una chica que se llamaba Eliza Day, que era muy linda en el pueblo, y un día llegó un extraño y la enamoró y la terminó llevando junto al río y la mató, ¿no es cierto? Entonces digamos que esta canción, lo que ocurre en esta canción es como una especie de emblema de la posición gótica, digámoslo así, podría decirse, como de esa oscuridad que vincula el amor y la muerte, que vincula el amor y la agresividad, y es como una de los cientos de muestras culturales que explican por qué cómo el amor y la agresividad se buscan, ¿no es cierto? Entonces voy a poner un pedacito pues. Kylie Minogue. Ah, bueno.
8:30, una hora. First day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When you knocked on my door and entered the room, my trembling subsided, his showing legs. He would be my first man. I with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Voy a adelantar un poquito. Above me with a rock in his fist. On the last day I told her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lies at her feet, and I kissed her goodbye. Said, oh, beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose. My name was Eliza Day. Why they call me? Bueno, es un fragmento de la canción, pues básicamente están contando la historia pues de esta leyenda irlandesa, ¿no es cierto? Que el tercer día la llevó al río y con una roca la mató, ¿no es cierto? Y la dejó ir pues que el río se la llevara, ¿no es cierto? Y aparece esta frase de All beauty must die, ¿no es cierto? Toda belleza debe morir, que es como una oración que viene desde la poesía simbolista en Francia, pues como toda esa vinculación entre la tragedia y el amor que responde, lo que quiero mostrar es que responde pues al llamado de estas fuerzas fundamentales de la naturaleza, del amor y la agresividad. No es la única manera en que se pueden mezclar, obviamente, hay muchas otras. A ver, este no lo voy a mostrar, pero por ahí, es muy famoso pues que cuando México clasificó al Mundial pasado gracias a que Estados Unidos le metió un gol a Panamá en el último minuto, el narrador mexicano entonces tiene como un crush de amor y odio al tiempo, porque entonces denigra de su selección porque necesitó que Estados Unidos le ayudara a clasificar, pero a la vez está feliz porque está clasificando. Es como una mezcla de sentimientos muy extraña. Pues ahí está en YouTube para que la miren. Entonces, bueno, siguiente paso, ¿qué ocurre con la lógica edípica, no es cierto? Que la relación entre el niño y sus padres para Freud es la que organiza hasta donde se pueda organizar la relación entre el amor y la agresividad. En la infancia, y esa forma en que se organicen durante la infancia va a determinar la manera en que precisamente el amor y la agresividad, digamos, nos permitan interactuar con el mundo, digamos, cuando crecemos. O sea, la manera en que amamos, en que agredimos, va a estar determinada por esa forma en que el amor y la agresividad se mezclaron durante la infancia en la relación con los padres. Freud lo menciona pues como un periodo crucial, más o menos desde los 2 hasta los 6 años, pues. ¿Qué es lo que opera ahí? ¿No es cierto? Hay elementos muy importantes que son la relación con la ley y la sexuación, que es como la construcción de la identidad de género, la manera como aprendemos a situarnos frente al asunto de lo masculino y lo femenino en el mundo, ¿no es cierto? Que, digamos, ese es uno de los debates más importantes actualmente en el mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo permitirle a la gente que socialmente exprese su manera de situarse frente a lo masculino y a lo femenino, ¿no es cierto? Que los baños para transexuales, que el matrimonio gay, todo eso, ¿no es cierto?
porque es una cuestión muy compleja que está trazada desde la infancia en la manera de construir nuestra identidad de género en relación a los padres. Es un hecho que esa construcción se da con dos elementos, el de lo masculino y el de lo femenino. Y ya con esos dos ocurren todos los mix posibles, ¿no es cierto? Pero son dos nomás, son esos dos. Entonces, o la negación de esos dos. Pero no es que haya pues como un tercer elemento, no, siempre es respecto a esos dos. Y la manera de situarse sí sabemos que es múltiple, ¿no es cierto? Entonces, en esta vivencia de lo que Freud llamó el complejo de Edipo, funcionan ese elemento de la sexuación o de la construcción de la identidad de género y también la relación con la ley. Es muy importante porque que es tal vez el más crucial, porque ahí es donde va a estar trazada la manera en que aprendemos a manejar nuestra relación con la ley o con los límites, ¿no es cierto? Con lo que es una limitante y lo que exteriormente se nos aparece como una limitante, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos dicen, esto es un límite, y entonces ya nosotros, de acuerdo como a nuestra estructura edípica, que ese es un término de pronto más de Lacan, vamos a reaccionar frente a esa ley de una u otra manera. Por ejemplo, con una obediencia enorme. Hay quien ante la ley tiende a tener una obediencia enorme, hay quien ante la ley tiende a tener una desobediencia enorme, o mezclar las dos cosas, primero elegirlo como una ley enorme para después destruirlo y que ese elemento de agresividad aparezca. Hay muchas posibilidades, ¿no es cierto? Hay un articulito de Freud que no es no es de los más complejos de él, pues. Él habla de la psicología del colegial y muestra, digamos, por ejemplo, cómo los profesores heredan esas posiciones edípicas de los niños frente a los padres. Entonces, en el salón de clase vos encontrás el que tiende a ser más retador, el que está en primera fila, que quiere copiar todo lo que el profesor dice, ¿no es cierto? Entonces, en toda esa variedad de relaciones, lo que está reflejado es la estructura edípica y la relación con la ley que se construye en esa estructura edípica, ¿no es cierto? ¿Cómo? Bueno, pues no, eso vamos adelante. Entonces, como les decía, dos elementos, la sexuación o la construcción de la identidad de género, de qué hacer con lo masculino, qué hacer con lo femenino, sobre todo por el hecho de que ontológicamente, o sea, digámoslo, en lo más profundo de nuestro ser, ese asunto de lo masculino y lo femenino nos atraviesa, es decir, básicamente no podemos escapar al hecho de que somos hombres o somos mujeres o gays o transexuales o lo que sea, pero siempre somos algo en relación a eso masculino y a eso femenino, no pasa indiferente y nos atraviesa, ¿no es cierto? Hay un videito muy divertido que lo muestra. Voy a mostrar, estos son comerciales de sneakers de esos del Super Bowl. Bien, entonces, por ejemplo, yo que resalto en ese comercial como nuestro ser está sexuado, ¿no es cierto? Nuestro ser está atravesado por lo masculino y lo femenino, ¿no es cierto? Cuando ella se pone brava, deja de ser Marsha y pierde lo femenino, digámoslo así. Entonces sale Machetti, ¿no es cierto?
Y hay otros pues de sneakers con la misma idea. Y está este otro, espero que no se perturbe mucho. You're so hot. Hey, hottie. Looking hot. Me hot. You're hot. Your bod is so hot. Your bod is so hot. So hot. You guys wanna grab something hot when summer totally hot? That sounds so hot. So hot. And that's why I don't like gyms. Well, we're not a gym. We're Planet Fitness. No gym intimidation, no loans, just $10 a month. We're not a gym, we're Planet Fitness. Muy bien, entonces, You're so... ¿qué es lo que es interesante para mí este video en relación a esto? Que muestra cómo pues lo del gym intimidation se refiere es como a las construcciones sociales, en este caso de lo femenino, ¿no es cierto? Entonces, cómo una mujer se sitúa frente a lo femenino. Entonces intervienen muchos elementos, por ejemplo, el primero obviamente el edípico, la madre, ¿no es cierto? O la mujer del padre, que ahí es donde empieza a jugar pues como esa contradicción y ese juego de amor y agresividad. Por otro lado, después ya los referentes sociales de lo que es ser mujer, por ejemplo. Entonces, ustedes saben que en Medellín hay unos muy particulares, pues, que aquí pues están como replicando también, pero entonces es como la pelada sentada, como, por eso dice, no me gustan los gimnasios, porque está esa presión de ese imaginario de entonces qué es ser mujer y qué debe ser lo femenino, ¿no es cierto? Digamos que ella entiende lo femenino de otra manera, pero entonces le molesta, digamos, como que haya como toda esa guerra y ese imaginario por las diferentes construcciones posibles de lo femenino. Lo mismo pasa con lo masculino, ¿no es cierto? En relación, por ejemplo, al dinero, en nuestra cultura, al poder, ¿cómo? El gimnasio, sí, el trabajo que tengas, o sea, muchas cosas. Entonces, ¿qué tiene que ver? Entonces la pregunta sería, bueno, con estos dos ejemplos les quise como resaltar el lado de la construcción de género que se da en el complejo de Edipo. Ahorita les voy a explicar cómo se da, pero también quería mostrarles un pequeño video de cómo se construye, que resalta, digamos, la relación con la ley en el complejo. Entonces, les voy a mostrar, este es muy bueno. What university campus are you? Oh, y'all, what's up, man? How you? Man. Oh, you know, cuz. Keeping it straight. Alright, cool. Well, I guess I'll check you later. All right, y'all. Your shirts, it's raining. James Conn. Your shirt is Nike. That's. What's up, man? Yeah, man. How's Denise? Oh, yeah, Denise, she good. Anyway, guess I'll get you on the thing. Yeah, no, yeah. Ain't no time. Come on, baby. I'm in the door. Come in the door. Okay. I'm in here. Okay. I'm checking it in. I'm in the door. All right.
Entonces, con ese ejemplo lo que quería mostrarles era como la relación con la ley en el ser humano y cómo el amor y la agresividad se mezclan ahí, ¿no es cierto? Porque ahí está el elemento de amor a una ley, que en este caso pues son las cachuchas, ¿no es cierto? Como seguir esa ley, pero también está la agresividad de convertirse, ¿no es cierto? De convertirse en esa ley por encima del otro, ¿no es cierto? Entonces se vuelve como esta relación exponencial del más, de alcanzar lo más, que en este caso, digamos, diría Freud que es una relación con la ley totalmente dominada por las pulsiones edípicas, ¿no es cierto? Porque digamos que no se encuentra ese límite y entonces ya en la última escena está la señora pues cosiendo la gorra, ¿no es cierto? Ya, ¿qué podría seguir de ahí? Como ponerse el container que lleva las telas pues o algo así, ¿no es cierto? Entonces, ahora viene lo interesante, ¿cómo se construye eso durante la infancia en el complejo de Edipo, tal y como lo explicó Freud, ¿no es cierto? Y después cómo lo aprovechó Lacan. Freud planteó que para el niño los padres representan dos cosas, ¿no es cierto? O las figuras de autoridad, pues, que tiene el niño al frente, no necesariamente son los padres. Representan la autoridad, la ley, y representan el objeto de deseo también. No es que necesariamente para el niño el padre sea la ley y la madre el objeto, y para la niña solo quiera ser objeto del padre, que es la ley. No, pueden jugar los dos roles, los dos padres, la madre para la niña ocupar el lugar de la autoridad y de hecho el niño o niña, cada uno puede situarse en una posición masculina o femenina, o sea, el niño hombre se puede situar en una posición femenina frente al padre, o sea, como objeto del padre, o sea, hay mil posibilidades. Por eso yo creo que ahora también socialmente se invocan las 1000 posibilidades de identidad de género, porque en la infancia es igual de complejo, ¿no es cierto? Entonces, toda esa complejidad hay que ser capaz de proyectarla socialmente, porque si no, pues las personas se quedan ahí como dentro del closet, digámoslo así, ¿no es cierto? Entonces, para el niño, digamos que entonces, como el niño empieza desde los 2 años más o menos, dice Freud, que el niño empieza como a darse cuenta de que él hace parte del género, ¿no es cierto? De que no es simplemente una persona en abstracto, sino de que el asunto del género lo llama, ¿no es cierto? De que digamos, si él se siente hombre, entonces de afuera le viene una información de lo que es ser hombre, ¿no es cierto? Y también si es hombre y entonces siente esa inclinación hacia lo femenino, también le está llegando una información de qué es lo femenino, una información que es un lenguaje construido, porque una cosa es, digamos, pues como esa orientación biológica, otra cosa es la construcción social. Entonces, para el niño todo eso es sumamente complicado y aparece y es contradictorio, ¿no es cierto? Porque en el caso, por ejemplo, como lo planteaba Freud, decía, el niño entonces quiere ser como su padre, pero a la vez quiere reemplazarlo porque quiere ser el hombre de la madre, ¿no es cierto? Quiere verse como hombre y tiene ese referente de la madre como objeto, pero entonces ese deseo entra en contradicción con el mismo amor hacia el padre, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces eso hace que el niño se las vea. Básicamente lo que ocurre en el complejo de Edipo, en las vivencias edípicas, es que las fuerzas del amor y de la agresividad se encuentran y confluyen como en la misma situación y generan una contradicción que es súper necesaria para el ser humano. Es como si, yo lo veo, es como si la aparición de esas situaciones edípicas hiciera posible que las fuerzas del amor y la agresividad se entretejieran y crearan, digamos, como la posibilidad de que el hombre viva socialmente de una manera saludable. Entonces, es necesario que eso ocurra, ¿no es cierto? Y Freud decía que bien sea en la infancia o en la adolescencia o en la adultez, uno va a tener que enfrentar esas pulsiones edípicas. ¿Cuáles son esas pulsiones? Como les digo, las pulsiones en las cuales está en juego la autoridad, la identidad de género y el objeto, ¿no es cierto? El objeto de deseo. Entonces, básicamente la envidia, ¿no es cierto? La envidia es una fuerza
en la que todos esos elementos se confluyen, ¿no es cierto? Alguien tiene lo que yo quiero, ¿no es cierto? Y ese alguien se vuelve una ley para mí. Ahorita lo vamos a ver cómo lo explica Lacan, que es de pronto hasta mucho más claro y ayuda a entender mejor. Pero entonces, siempre todo ese llamado a la ley, a qué es lo correcto, digamos, a querer encarnar esa ley y querer apropiarse de los objetos que corresponden a esa ley, ¿no es cierto? Si a mí me gusta montar en bicicleta, entonces quiero la mejor bicicleta, y ahí está todo en los almacenes, todos los objetos de deseo que digamos, despiertan esa pulsión edípica, ¿no es cierto?, de obtener entonces lo que el otro tiene, ¿no es cierto? Por eso es que desde los años 30 en Estados Unidos, incluso fue un sobrino de Freud el que empezó a implementar eso, fue el de usar como personas emblemáticas, como deportistas y eso, para publicitar productos, ¿no es cierto? Porque eso, digamos, despierta toda esa pulsión de qué es lo que tiene el amo, qué es lo que tiene la persona que representa la ley, eso es lo que yo quiero, ¿no es cierto? Y esa es la base de toda la construcción edípica y del deseo. Por eso Lacan decía, y ya con eso nos podemos ir metiendo con Lacan, que el deseo siempre viene del otro, o sea, el deseo siempre es el deseo del otro y se construye a partir del otro. Y eso se prueba muy fácilmente mostrando que no hay un deseo que no salga de una pertenencia social. O sea, puede que yo diga, yo deseo todo lo contrario a lo que la gente quiere, pero entonces lo que yo voy a hacer es buscar otra sociedad donde ese deseo venga del otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces yo a los 15 años renuncié a seguir oyendo Veracruz Estéreo y me volví metalero, pero entonces también había otro metalero, como una comunidad de donde surgiera otro deseo, pues ese deseo del otro, no es como un deseo inventado por mí, sino que es un deseo que siempre tiene que venir del otro. Les voy a mostrar una canción muy bonita de Hills, donde eso está planteado, se llama That Girl to Kill That Guy. That I could be so old to even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine, while he stands tall and walking proud. That look you give that guy I wanna see, looking right at me. Never let you down. It always seems like you're going somewhere better than you've been before. Well, I go to sleep and I dream all night of you knocking on my door. That look you give that guy I wanna see, looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd be all I can be, I'd be all I can be. Like where I'd like to be. I'm nothing much, I know it's true. I like the style and the pedigree, and my chances are so few. That look you give that guy I want
con ese video, pues lo que yo quiero mostrar es el deseo como deseo del otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, mis alumnos lo entienden muy fácil cuando que son adolescentes, y yo les digo, usted ha visto que a usted no le gustaba esta niña, pero cuando ya es la novia de su amigo ya sí le gusta, y todos, ya entendimos la teoría, ¿no es cierto? Porque cuando vemos el plato del vecino en los restaurantes, ¿no es cierto? Muestra cómo, digamos que el deseo necesita como una mecánica, es lo que decía Lacan, como una máquina, ¿no es cierto? Que lo catapulte, un resorte, un pivote, y ese pivote es dar esa vuelta por el otro, ¿no es cierto? Para desear, no es un defecto, es así, o sea, no es, porque uno muchas veces apela, y también hay como a veces una cierta subcultura busca la idea como de lo original y de lo propio, pues que los mismos filósofos de la Ilustración pues lo trataron de ver así, como el hombre racional que piensa por sí mismo, pero no, o sea, lo que trató de mostrar el psicoanálisis es que siempre hay una vuelta por el otro, ¿no es cierto?, a la hora de desear. Lo que pasa es que esa vuelta por el otro, ya vamos a ver ahorita por qué puede ser demasiado tormentosa o más tranquila, digámoslo así, y ya veremos eso de que de qué depende, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar a Lacan y a la manera como él entendió esta lógica edípica, ¿no es cierto? Primero que todo, Lacan no lo quiso llamar complejo de Edipo como lo llamaba Freud, sino lógica edípica. Ya hay una diferencia muy grande porque Freud, pues a veces cuando Freud tiende a veces a generar resistencia cuando se lee, porque Freud era como un científico así ultraconservador, pues que hablaba como de la gente normal y la gente anormal, ¿no es cierto? Pues como entonces, él decía como que superar el complejo de Edipo es volverse normal. Y claro, todos los que lo leemos nos sentimos súper mal porque sentimos que nunca hemos superado el complejo de Edipo. Entonces nos sentimos anormales. Pero entonces para eso llegó Lacan a salvar la patria. Y él dijo, no, es que lo edípico es una lógica. O sea, y es la lógica en la cual se inscribe lo humano mismo. ¿Cierto? Obviamente puede que haya maneras de vivir esa lógica más tormentosas que otras, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que haya como una manera de lo normal y una manera de lo anormal, ¿no es cierto? Es un límite súper difícil de trazar, ¿no es cierto? Básicamente, no sé, entonces cuando alguien necesita un psicólogo, pues cuando decide que va a ir a donde un psicólogo, pues sería lo único que uno podría decir, ¿no es cierto? Porque de resto otra persona decide no ir y vive su vida como la vive todo el mundo y ahí está metido en esa lógica edípica, pero pues lo importante, decía Lacan, era como saber hacer con esa lógica en la que uno está inmerso, ¿no es cierto? Entonces Lacan sacó un lenguaje que él lo trató de matematizar mucho, él los llamaba matemas y son pues muy complejos, pero casi todos esos matemas se basan en estos 4 elementos lógicos, que son el S1, el S2, la S tachada, la S pues que parece un precio, es como S tachada, y ya les voy a decir, él lo sacó de Hegel, de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Eso tiene pues toda una historia que es muy bacana, que Lacan era alumno de yo no sé de dónde, Kojève se llamaba, que era un experto en Hegel, en la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Entonces él fue alumno de él y aprendió esa teoría de Hegel, pero al estilo de como Kojève la entendía obviamente, y ya él después le metió Freud y salió con esto. Y a mí esto me parece pues como increíblemente interesante para entender al ser humano, ¿no es cierto? Entonces los elementos significan lo siguiente: el S1 es el amo, que en la lógica edípica pues es como esas figuras paternas, digámoslo así, esas figuras parentales. El S2 es el saber que se desprende del amo.
entonces en realidad no es un S2, sino como una cadena lógica de S2, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahora que somos ecologistas, hay un saber, entonces ese amo ecologista que construimos, por ejemplo, en Facebook, lo alimentamos de un saber, que hay un montón de S2. ¿Cuál es ese saber? No use bolsas plásticas, bote las pilas en algún lado, todo un saber, que independientemente de que si de verdad esté salvándonos a nosotros en el planeta, porque no es salvando el planeta, sino a nosotros, porque el planeta se sabe salvar solo muy bien. Nosotros creemos que cumpliendo ese saber del amo vamos a estar inmersos en la verdad, ¿no es cierto? La S tachada es acá nos llamó el sujeto en falta, porque nosotros ante el amo nos ponemos en falta, como en la canción de Look You Give That Guy. El que canta dice: yo no tengo el estilo y el pedigrí que tiene el otro tipo, ¿no es cierto? Entonces uno mismo ante el amo se pone en falta o pone a los otros en falta, que también es una tendencia muy de ahora que nace, en estos días leía un artículo, veía un video de YouTube que se llama The Outrage Machine, que es como la máquina de la indignación, y es como toda esa cultura de shows televisivos y que ahora nosotros reproducimos en Facebook también, de estar indignados por todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el show de Laura, cuando decían que pase el infiel, ¿no es cierto? Entonces el programa giraba en torno a un montón de gente indignada porque esta persona le había puesto los cachos a la novia, ¿no es cierto? Y lo que ocurre ahí es que estamos poniendo en el lugar de la S tachada a la otra persona, ¿no es cierto? Entonces, y por último la A es simplemente el objeto de deseo, ¿no es cierto? Porque todo eso está construido, o sea, todas esas dinámicas humanas siempre necesitan un sustento material como para completarse, ¿no es cierto? Por eso, en esencia, todos somos materialistas en uno u otro sentido, o sea, siempre necesitamos que toda nuestra lógica y nuestras concepciones y nuestro saber terminen materializadas, ¿no es cierto? Terminen con objetos que representan, que completan esta lógica, porque si no están, según decía Lacan, o sea, estos 4 elementos siempre tienen que estar listos, tienen que funcionar y tienen que estar presentes en todas las construcciones humanas, ¿no es cierto? En todas las construcciones de deseo humanas, o sea, todas, porque pues todo lo humano está atravesado por el deseo, ¿no es cierto? Por una pulsión. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funcionan estos 4 elementos en la teoría clásica de Freud? Muy fácil. Entonces, el niño tiene un amo que es el padre, y el amo representa el saber. Por eso entonces el niño quiere coger el saber del padre y quiere parecerse al padre. ¿Por qué? Porque ese amo es el dueño del objeto, ¿no es cierto? Entonces, solo a través del saber del amo se puede acceder al objeto. Entonces, por eso los niños entonces terminan cogiendo las manías de los papás y los gustos y las características de los papás, porque todas esas características son el saber. Entonces le gusta el carrito, se interesa después pues estoy poniendo como el ejemplo clásico freudiano porque sabemos que es más complejo, ¿no es cierto? Que porque entonces el niño entra al cuarto de las hermanitas a jugar con las muñecas, o las niñas a jugar con los carritos. Entonces hay la mezcla de lo masculino y lo femenino se va volviendo tan compleja como en realidad sabemos que es. Hasta hace poco, 40, 30 años, se trató de demostrar que no era tan compleja, que era el hombre masculino y la mujer femenina, y de 50 años para acá socialmente se está empezando como a mostrar que esa mezcla es ese saber, precisamente esos S2 que vienen del amo, porque entonces el amo es la madre, el amo es la tía, todas las figuras de autoridad en el niño representan ese saber, y hay unos objetos
que responden a, que son los objetos de ese amo, que son necesarios de obtener también. ¿Qué es la S tachada? Según esta teoría clásica de Freud, como el niño se pone frente al padre, ¿no es cierto? El niño se siente en falta frente al padre, ¿no es cierto? Es decir, ve que el saber lo tiene el otro, no que lo tiene él, ¿no es cierto? Como el tipo en la canción, ¿no es cierto? ¿A quién es la chica está mirando es al otro, ¿no es cierto? Y ese otro tiene todo un saber, entonces él lo revisa y ve que no tiene su estilo y su pedigrí, y todo eso es los S2, el saber, y entonces él se está poniendo en falta frente a ese amo. Esa es una de las maneras esa es la primera posición del complejo. ¿Cuál es la segunda? La contraria. Cuando el niño entonces quiere ocupar, según la teoría clásica de Freud, ocupar ese lugar del amo y ya poner al amo en falta. Y ahí es cuando entonces aparece la fuerza de la agresividad, ¿no es cierto? Porque en la fuerza del amor es más en la cual uno se pone en falta ante el otro, ¿no es cierto? La fuerza de la agresividad es cuando uno quiere ser el amo y poner al otro en falta, que es el mecanismo de culpar, ¿no es cierto? Básicamente, el otro es el mecanismo de culparse, ¿no es cierto? Cuando uno se pone en falta. Cuando uno culpa, según Freud, cuando el niño desafía al padre y desafía a los padres y a la autoridad es porque quiere ser el amo, ¿no es cierto? Y poner a los otros en falta. Y de esa manera adquiere el A, que es el objeto de deseo. Y ese objeto es el que permite, pues ya si nos metemos más con la teoría, ese objeto es el que permite la descarga del líbido, que es lo que genera placer, ¿no es cierto? Entonces, como toda la dinámica humana es un juego de carga y descarga de líbido, o sea, de acumulación de angustia y de liberación de angustia, entonces, de acumulación de angustia y de liberación de angustia, entonces digamos que es necesario ponerse en falta para cargar angustia, y es necesario ocupar el lugar del amo para obtener el objeto y descargar la angustia, ¿no es cierto? Eso lo hacemos todo el tiempo en cosas muy sencillas, pues, o cosas muy, muy complejas también. Entonces, yo aquí tenía pues como algunos ejemplitos, aquí estos ya no son videos, pero por ejemplo hay muchos artículos en internet sobre el efecto de Facebook en la gente, ¿no es cierto? Aquí hay un montón de estadísticas, no sé qué tan reales sean, pues como de que 1 o 2 de cada 3 personas que ven Facebook se siente como mal por los posts de los otros, ¿no es cierto? Y entonces la estadística dice que entre más vos posties, menos angustia sentís, porque te volvés de los amos, ¿no es cierto? Explicado en la teoría, entre más vos posties, vos más sos el que está poniendo el saber y está ocupando el lugar del amo y está accediendo, digamos, al objeto, ¿no es cierto? Mientras que si vos sos el que tiende solo a mirar y no postea, y entonces, claro, como todo el mundo pone cosas de vacaciones y de tus 500 amigos, seguramente hay siempre 2 o 3 en vacaciones, entonces vos vas a pensar que todo el mundo siempre está en vacaciones, y entonces vos te sentís mal, entonces vos te pones en falta, y entonces ese saber del amo es la playa, ¿no es cierto? Todos esos elementos simbólicos que aparecen ahí. Entonces, todo ese juego, o sea, todo ese juego puede ser muy dramático y muy destructivo, o puede ser muy constructivo, ¿no es cierto? Porque también las grandes creaciones de la humanidad han sido de gente que ha querido trabajar para un amo, ¿no es cierto? Pues como decir, yo oí Led Zeppelin y yo dije, uy, yo quiero hacer música, ¿no es cierto? Eso es como trabajar para el amo Led Zeppelin, ¿no es cierto? Y en la medida, pues, ya ahí está Hegel, ¿no es cierto? Y después está Marx ahí también, porque Marx también usó toda esta idea de Hegel, ¿no es cierto? El esclavo es el que trabaja para el amo, pero el amo es el que goza, pero solo en la medida en que usted trabaje, podrá acceder a ese lugar de amo y podrá gozar. Entonces, básicamente, como humanos estamos siempre como oscilando entre ese lugar de la falta y ese lugar del amo, ¿no es cierto? Pero entonces eso puede ser, como les decía, causa
mucha angustia o causa de tener una buena vida, digámoslo así, ¿no es cierto? Este es otro que dice lo mismo, pero por ejemplo todo el año pasado que hubo todos estos escándalos en Colombia del usted no sabe quién soy yo y todo eso, también es como usted no sabe quién soy yo, o sea, yo tengo el saber, yo soy el amo, a usted lo pongo en falta, y como usted es el que está en falta, usted no tiene el objeto, yo soy el que gozo, ¿no es cierto? Entonces ahí se ven como las dos posiciones, o sea, en toda esta lógica del S1, el S2, la falta y el objeto, se ve, digamos, como todo el conflicto edípico, ¿no es cierto? Ponerse en falta o poner al otro en falta. ¿Qué es lo que ocurre? Según Freud, y según todo el psicoanálisis, en la medida en que vos puedas hacer todos esos procesos en la infancia, menos los vas a tener que hacer cuando crezcas. Y va a ser más fácil vivir, porque digamos, si esas estructuraciones no se dan en la infancia, en el adulto se dan ya de una manera muy, ¿cómo se diría? Ya muy, un poco atrofiada, digámoslo así. Ya no, o sea, por ejemplo, es muy normal que un niño pase del amor al odio, de la tristeza a la felicidad en 2 minutos, y uno lo ve normal y para el niño no es tan angustioso. En cambio, cuando el adulto vive eso, es mucho más doloroso, ¿no es cierto? Y es fuente de mucho dolor. Entonces, entre más se viva todas esas, digámoslo así, polaridades edípicas y todos esos posicionamientos edípicos en la infancia, va a ser más fácil, digámoslo así, manejar los afectos y manejar la sociabilidad que si vos lo tenés que hacer desde adulto. Obviamente, pues de adulto, desde adolescente me refiero, ¿no es cierto? O desde que las pulsiones sexuales aparecen en el ser humano ya manifestadas, pues, como desde la pubertad. Yo creo en eso porque lo he vivido personalmente, ¿no es cierto? Pues como ese struggle, esa lucha de cuando el adolescente necesita construir un mundo de negación y de afirmación mucho más radical que otros, ¿no es cierto? Porque uno se volvió metalero y otro creció como más tranquilo con esos extremos, porque digamos que hay algunos en la infancia que digamos ese mundo alrededor que les permite hacer todos esos juegos puede ser un poco más inestable, digámoslo así, entonces no le permite crear ese lenguaje y hacer como esas transacciones dialécticas, digámoslo así, con soltura, es más difícil. Entonces, bueno, cuando usted crece, usted coge el mundo para hacer esas transacciones dialécticas, y es lo que vemos en esa outrage machine, en esa máquina de la indignación que es, por ejemplo, Facebook, ¿no es cierto? Esa máquina de la indignación es como ese juego de polaridades extremas, por ejemplo, que se vive también en la cultura política. No hay nada más irracional en el ser humano que la cultura política, ¿no es cierto? La gente ama u odia a un líder siempre de maneras súper extremas, sin saber a veces muy bien qué es lo que hay detrás, porque yo creo que ninguno alcanzamos a saber qué es lo que realmente pasa en política, sino que nos basamos en cosas y en lo que queremos como para seguir construyendo esas ambivalencias. Ese es un término muy importante en esta lógica edípica, la ambivalencia de amor y agresividad. Entonces, en últimas, toda esta máquina edípica y toda esta máquina del saber y todo eso lo que hace es que las fuerzas del amor y la agresividad se combinen y vayan construyendo al ser humano, vayan construyendo la historia, digámoslo así. Hegel creía, por ejemplo, en un final de la historia, en un momento en que ya esas fuerzas se iban a mezclar también, que ya se iba a alcanzar la civilización perfecta, ¿no es cierto? Porque lo último que les queríamos como explicar es si entonces, ¿qué pensó Lacan respecto a eso de la superación de lo edípico de Freud? Que es bien polémico, es lo más polémico, por lo que les decía ahorita, ¿no es cierto? ¿Eres normal o eres neurótico?
No, para Lacan lo normal era lo neurótico, ¿no es cierto? Entonces Lacan decía, entonces, ¿qué es lo que debe pasar con todas esas fuerzas edípicas que hay en el ser humano? Y él lo llamó de una manera, él lo dijo como que se deben cadaverizar. O sea, de tanto vivir se van cadaverizando, se van como, se van volviendo como, digámoslo así, una ruina en el bello sentido de la palabra, ¿no es cierto? Y entonces cada vez el poder de esas fuerzas se va volviendo más tranquilo, ¿no es cierto? Como cuando en el Hobbit tratan de no despertar al dragón, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que todo eso va pasando, el dragón se despierta cada vez menos. Y por eso está en este gráfico así en el cual se va desdibujando esas fuerzas del amo, digamos. Entonces ya, por ejemplo, ya el asunto del saber deja de ser, va perdiendo importancia. Nunca hay como un momento en que desaparece del todo. Que es como, para el psicoanálisis, pues es imposible esa pretensión de esa sabiduría de indiferencia y de negación del afecto. No, siempre estamos ahí atravesados por el afecto, pero digamos que en la medida en que se va cadaverizando esas fuerzas y se van mezclando, todos estos elementos siguen ahí y siguen constituyendo la estructura del ser humano, pero más matizados. ¿Qué quiere decir más matizados? Mis amos no son tan gigantes, o tampoco quiero ocupar ese lugar del amo de esa manera tan soberbia. El saber no se vuelve tan, digamos, tan obsesivo, digámoslo así. O sea, uno es más tranquilo con tener la razón, digámoslo, o con sentir que no se sabe nada también. Ese también es otro extremo, ¿no es cierto? Con la falta, la relación con la falta, digamos que no se vuelve tan dramática, ¿no es cierto? Porque cuando uno, o sea, ¿qué es lo que el ser humano edípico hace con la falta? Negarla y querer salir de ella, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que el tiempo pasa, en la medida en que ocurre toda esta lucha de amor y agresividad en nuestras vidas, digamos que la falta se va volviendo más aceptable para nosotros y más llevadera. Y por último, el objeto pues deja de ser un poco compulsivo, digámoslo así. El objeto, la relación con el objeto va perdiendo esa compulsión. Que entonces, ¿qué vemos? Que hay niños que a los 7 años ya manejan eso súper bien, mucho mejor que un adulto de 40, porque por lo que hablábamos ahorita. Me acuerdo que algún alumno en el colegio una vez me decía como en una anécdota de su vida, que la mamá cuando chiquito le daba un confitico y le decía, métetelo al bolsillo y te lo comes por la tarde. Y el niño hacía eso y yo le decía, yo lo miraba, yo decía, no lo puedo creer, ese es mi ídolo, pues como increíble. Y una buena técnica pues de la mamá que de pronto sin saberlo estaba aplicando todo esto, ¿no es cierto? Entonces como aprender a que esa relación con el objeto no sea tan consumidora para el ser humano. Entonces va pasando eso, se va cadaverizando y cada vez se acerca al ser humano más a aceptar, podría decirse, ese vacío también, pero sin ir al extremo. O sea, porque si esto se perdiera, es como la muerte, ¿cierto? Porque ese juego de esos elementos es el que le da sentido a toda la vida, el que permite todo. Entonces, si eso ya se pierde del todo, pues es como que todas esas fuerzas del amor y la agresividad se rompen, pues, o sea, se enloquecen, ¿no es cierto? Esto es lo que las mantiene amarraditas, pero entre más borrositas, mejor, ¿no es cierto? Sin embargo, todos sabemos muy bien, y con esto quiero terminar, que lo valioso de la vida es también sentir que aparece, ¿no es cierto? Sentir esa pulsión del objeto, construir un saber, tener ese norte de un amo, de a veces sentirse el amo. De pronto por eso Andrew consigue siempre quien dé las charlas, ¿no es cierto? Porque uno en algún momento quiere ocupar ese lugar del saber, y también
y también esa falta que catapulta, ¿no es cierto? Entonces quería terminar mostrándoles, toda buena conferencia debe empezar y terminar con Nick Cave. Entonces les voy a mostrar en un documental que se lo recomiendo, que se llama 20,000 Days on Earth, que es sobre Nick Cave, pues muy hecho por él también, es muy literario, y él al final dice una cosa muy bonita, como sobre cómo él ve casi que su vida y su proceso como artista, que se refiere a, bueno, ahorita les digo. I'm not interested in that which I fully understand. The words I have written over the years are just a veneer. There are truths that lie beneath the surface of the words. Truths that rise up without warning like the humps of a sea monster, and then disappear. What performance and song is to me is finding a way to tempt the monster to the surface. To create a space where the creature can break through what is real and what is known to us. This shimmering space where imagination and reality intersect. This is where all love and tears and joy exist. This is the place. This is where we live. ¿Cuántos son 20,000 días? En años. Porque el nombre del documental es por la edad de Nick Cave, ¿no es cierto? Es como 50 y tanto. Entonces es como, pues, una persona yo creo que Nick Cave puede tener 50 años, como a esa edad, diciendo como lo interesante es tentar ese monstruo, que sería el monstruo de esas fuerzas edípicas, ¿no es cierto? Dejarlo salir a la superficie, y ahí encuentra uno como esa fuerza de la vida, pero también afortunadamente ese monstruo vuelve y se esconde, ¿no es cierto? Porque ahí es donde encontramos como ese equilibrio, ¿no es cierto? En esa capacidad también de dejar que esa fuerza del afecto se calme, ¿no es cierto? Y eso es lo que tal vez Freud llamó la superación del complejo de Edipo, pero es mucho mejor, más valioso entenderlo como Nick Cave lo plantea, ¿no es cierto? Como saber tentar el monstruo, saber cómo tentar el deseo, saber cómo traerlo, saber cómo construir ese objeto, saber cómo situarse en la falta, pero inevitablemente tenemos que lidiar con eso, ¿no es cierto? Con eso quería pues terminar, no sé si algún comentario o pregunta. Bueno, muchas gracias. Marx, neomarxismo, Escuela de Frankfurt, y dentro de la Escuela de Frankfurt particularmente Marcuse, y un poco el análisis de esa libido, cómo se va interpretando como energía creativa. Entonces ellos lo hacen desde el perfil de consumidor, analizando las feminidades emergentes y las masculinidades emergentes, que son esos grises entre femenino y masculino de los que vos hablabas, y que han florecido como mucho en esta última época. Y bueno, ahí yo tengo mis teorías y otras
Sí, se conecta mucho. Y después otra duda que es esa numeración de Lacan. Yo no he leído Lacan básicamente nada, pero si esa numeración que vos mostraste de las S se relaciona con el enneagrama, que era otra cosa en la que él creía mucho, y que son como estos 9 tipos de personalidades de acuerdo a las tres fuerzas básicas que se sienten en la infancia y que estructuran la personalidad, que son el miedo, la vanidad y la ira. Pero cuando dices él, ¿te refieres a quién? ¿A Lacan? A Lacan, sí, a Lacan, y como ese mundo esotérico que él tenía donde se cruzaba el enneagrama. No sé si Lacan haya eso, no sé. Sí, Pues no, yo no lo pues, conozco y es me parece, no sé. Puede ser más junguiano porque digamos que todas esas clasificaciones de personalidades pues a Lacan le parecían muy pues como que en realidad no aportaban pues, pero no sé, o sea, pues no vamos a entrar como en eso, de pronto habría que mirar eso, puede ser, y si lo mencionas lo esotérico, puede ser más junguiano de pronto. Pero sí, no, es que todo eso está mezclado, pues lo que mencionabas de lo de las feminidades. Yo he conocido algo de ese curso en YouTube, montan unos videos, Acosta, ¿cómo es que se llama él? Otro profesor, Santiago, él me habló alguna vez de ese curso y vi algunos videos en YouTube, es bacana la exploración y es la posibilidad como de expresar esa complejidad, pues, Y como te bien. recomendaría el tercero, Jorge Orozco, que acaba de presentar una pasarela en Colombia, Moda con Orozco, él está aquí en la 34, tiene una sastrería y es todo basado en la masculinidad emergente y como en esa heterogenización de la moda, sí, y como ese androgenismo que está surgiendo en como esos perfiles de consumidor. Eso es súper Muchas interesante. gracias. ¿Alguien más? Bueno, por allá. Sí, cuando hablabas del ideal era que desvanecieran estos números, que hicieran el encuentro. ¿Quisieran que, pero? Que se diera como el encuentro entre el amor y la ira y todo, y que decías que era como el ideal de la paz. Se ha hablado si de pronto se lograron alguna edad de la vida, siempre se ha hablado como que se llega a un grado de conciencia, por ejemplo, en la tercera edad. De pronto ellos tocaron alguna vez el tema de que podíamos lograr cuando ya desaparecían todos los problemas que se supone que desaparecen de la libido y de la ira y todo en la tercera edad. ¿No hablaron alguna vez sobre ello? Pues a ver, No hablaron porque no sé si por hoy lo digo y no sé si la lo digo. ajá. Pues de lo primero que decir, más que el ideal de Lacan, de esa es lo real, ¿no es cierto? Eso es como lo que hay, ¿no es cierto? Lo real es eso, o sea, que hay siempre esa confluencia de fuerzas a través de esos elementos lógicos. Por eso, digamos, los seres humanos somos tan jerárquicos, porque es que es el amo, o sea, todo eso es lo que... Es como si estuviéramos hechos de eso, ¿no es cierto? Ya lo que pasa en la vejez, pues no sé si uno ya pues porque se irá apagando, yo no sé si apagará la ira y el amor, aunque hay muchos viejitos gruñones pues también. Entonces no sabe uno qué pasará, ¿no es cierto? Pues no necesariamente es un final feliz, ¿no es cierto? No necesariamente, pues por ejemplo Jung era uno que decía que si un ser humano a los 40 años no ha resuelto como situaciones muy conflictivas internas, como que ahí ya se fue, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que usted a los 80 años esté atrapado en la ira todavía, o no necesariamente pues que sea un final feliz, pero generalmente, digamos, uno sí ve con el paso del tiempo que entre más edad y tal vez de ahí viene la sabiduría de la edad, es esta sabiduría de que a medida que pasa el tiempo vos te vas volviendo más tranquilo con esos elementos lógicos que te conforman. No es que los superes, ¿no es cierto? No se trata de eso, ni que haya como una especie de nirvana en vida, pues de calma, ¿no es cierto? No, pero sí se puede ver que uno se va volviendo de pronto sí menos obstinado con la verdad, o que
no tener algo le importa menos, pues hablando de cosas así muy sencillas, pues, o que alguien lo ponga en falta le importa a uno menos, como que alguien hizo un mal comentario sobre vos como adolescente, entonces llamas a los amigos y pelea, ¿no es cierto? Y a los... Creo que no es, porque yo paso eso de una psicoanálisis o la parte sexual, entonces por eso creo que es una cosa mía que tendría a pensar en que de pronto todos estos problemas psicológicos que hablaban como de la parte de superar el complejo de Edipo se llegaba a un punto en que mermaba cuando ya la energía sexual también. Sexual bajaba. Sí, puede ser. Había de pronto leído algo de ellos sobre eso, cuando baja como todas las situaciones en el cerebro, la parte sexual, ¿qué pasa con todo esto? Sí, no sé. En realidad no sé, pues como teoría sobre la vejez en psicoanálisis no conozco. ¿Hay más? Bueno, para cerrar, como siempre, no como siempre, pues lo hicimos ahí medio de afán, pues también por todo el conflicto que hubo, pero las ilustraciones del afiche las hizo nuestra diseñadora estrella, Jimena Escobar, que ilustró a todos los que hablaban y se les va a regalar el original. Este es el de naranjo, ¿sí o qué? Entonces vuelvo a ver entrega ahí oficial del Y bueno, no siendo más, entonces invitarlos este jueves. Viene Mariana Matija, que es la creadora del blog Cualquier Cosita es Cariño, con la vida sostenible, es para los valientes. Si a alguien no le llegó el tarrito, pues ese es el del aporte voluntario, por allí está el de las calcas. Y hoy vamos hasta las 4 con salsa y Erasmus. Muchas gracias a todos y otro aplauso para Naranjo.